¿Cuán grande es el poder de la naturaleza? Ni siquiera lo imaginamos. La madre naturaleza es el hogar de miles de millones de especies que se benefician de sus recursos, permitiendo la subsistencia de todo ser vivo y ganándose así un considerable respeto hacia su existir. Sin embargo, a pesar de que los seres humanos han tenido una íntima conexión con la naturaleza desde tiempos remotos, el hombre ha generado una crisis que implica el desequilibrio de esta, obteniendo como resultado territorios degradados que han sido vistos como una mercancía comercial para la extracción de productos básicos y despojando cada vez más el derecho de vivir en un ecosistema saludable. Lo anterior ha generado la necesidad de realizar leyes que permitan contrarrestar y frenar los impactos negativos de la actividad humana. La idea de reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos y no como un objeto de pertenencia nace desde los pueblos y comunidades indígenas, que en el caso del Ecuador conocen a la Madre Tierra como la Pachamama, fuente dadora de vida en la cual se relacionan todos los seres vivos. Los pueblos originarios son los protectores de la naturaleza. Los pueblos originarios son quienes a través de su cosmovisión nos enseñan mucho al mundo occidental respecto a qué significa para ellos el árbol, qué significa la piedra, qué significa el río, qué significa una planta. Ellos de la naturaleza extraen todo lo que necesitan para vivir. En Ecuador, las disposiciones ambientales en materia constitucional no son recientes, pues en 1998 ya se presentaban reformas constitucionales que introducían por primera vez el derecho colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice el desarrollo sostenible. Además, se declaraba de interés público la preservación del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad y de la integridad del patrimonio genético del país. Sin embargo, fue hasta 2008 cuando la población ecuatoriana votó a favor de la propuesta constitucional sobre los derechos de la naturaleza. Y desde entonces existen 3 secciones en la Constitución que respaldan y garantizan el cuidado del medio ambiente. Ecuador se convirtió en el país pionero en tomar cartas sobre el asunto de la vulneración hacia la naturaleza, pues se reconoce plenamente a la naturaleza como titular de derecho y no como un objeto de pertenencia. Esto lo podemos ver reflejado en el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana. Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano se le reconoce el derecho pleno a la naturaleza, que incluso el summa causa o buen vivir no se limita solo a la protección de las personas, sino al bien de todo viviente. Este reconocimiento ha significado un gran logro en el tema ambiental. Si bien es cierto, la naturaleza no puede reclamar sus derechos, sin embargo, cualquier persona lo puede hacer en su nombre. El respeto a la naturaleza como un sujeto de derecho está muy relacionado con la constante interacción de los seres humanos en ella, para así establecer aquel equilibrio buscado para restaurar los ecosistemas. A pesar de todo esto, la Pachamama no ha salido siempre victoriosa, pues en Ecuador se han presentado 32 casos de vulnerabilidad hacia los derechos de la naturaleza, de los cuales el 84%, correspondiente a 26 casos, han sido fallados a favor de estos derechos.
y el 16% restante, correspondiente a 6 casos, han sido negativos. Esto sin contar el sinnúmero de casos que aún no se han presentado ante la Corte Constitucional. Los fallos a favor de los derechos de la naturaleza han sido de gran importancia para los lugares donde se ha visto estas deficiencias, pues después de devolverle la seguridad a los territorios, de vivir en armonía con su entorno, ha permitido el desarrollo de diferentes actividades con bases sostenibles y amigables en beneficio de los pueblos y comunidades cercanas a estos lugares. Entre estas actividades se puede encontrar la práctica del turismo. El desarrollo de un turismo sostenible se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. De este modo, se inicia un proceso colaborativo entre el aprovechamiento de la naturaleza como parte del diario vivir de los seres humanos y el respeto que se le debe tener a la Pachamama. A continuación, se analizará cómo los derechos de la naturaleza aportan al desarrollo de un turismo sostenible, mediante el caso de vulnerabilidad del río Piatúa presentado ante la Corte Constitucional. En la cordillera de los Yanganates nace el río Piatúa, ubicado al sur del cantón Santa Clara en la provincia de Pastaza. El río Piatúa forma parte del corredor ecológico Yanganate-Sangay, uno de los lugares declarado hotspot en el Ecuador debido a su alta concentración de biodiversidad de especies de flora y fauna. Las cristalinas aguas del río Piatúa han permitido además el asentamiento de varias comunidades indígenas del pueblo quichua. En el sector del río Piatúa, de la cuenca del río Piatúa y Anzu, están unas 8 comunidades. En 2014, la compañía de generación eléctrica San Francisco, Genefran S.A., ingresó sin consentimiento a territorio de los pueblos originarios quichuas de Santa Clara, que se sitúan en el río Piatúa. El ingreso de Genefran S.A. causó una gran controversia con los pobladores de la localidad, pues su finalidad era la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Piatúa, proyecto que, según lo publicado en Mongabay Latam, pretendía utilizar el 90% del caudal del río para generar electricidad. El agua se devolvería al río Jandiayacu, causando afectaciones en los 2 cuerpos de agua. En 2016, Cristian Alguinda, presidente de la Organización de Pueblos Originarios Quichua de Santa Clara, Ponaquix, inició con la socialización de lo que estaba pasando en el río Piatúa. Yo entro en el 2016, ya entro como presidente de la organización. Ya estoy 3 periodos hasta ahora y ahí empezamos nosotros a socializar a todas las comunidades y no solamente al sector quichua, sino a todas las comunidades y colonias, incluido el sector urbano, presidentes de los barrios, pero encabezados por la organización. Nos acompañaron mucha gente, pero ya fue en contra no solamente de la empresa, fue en contra del municipio de Santa Clara y fue en contra de ciertas personas que querían que la empresa, esta hidroeléctrica se ejecute. Nosotros tratábamos de averiguar información, sacar información para socializar y entregarle una verdadera información a las comunidades, porque no sabíamos cuánta agua se iba a llevar. Ellos argumentaban de que se iban a llevar, qué sé yo, en esos términos decían, solamente un poco no vamos a llevar de agua. Solamente no les va a afectar en nada, solamente así se manejaba. En 2018, los habitantes del Cantón Santa Clara presentaron una acción de protección en la Corte Constitucional, alegando que el Estado había permitido el proyecto saltándose mandatos básicos como la consulta previa y además temían que la intervención de esa zona causara un daño sin precedente. Este proceso legal tuvo 2 instancias. En la primera, el juez Aurelio Quito negó la acción de protección solicitada por el pueblo quichua.
pues en sus argumentos el uso y aprovechamiento del caudal del río Piatúa por parte de Genefran contaba con la autorización y la licencia de las autoridades correspondientes. El juez en primera instancia no hizo un análisis, tampoco esa sentencia fue motivada, simplemente dijo que no había vulneración de derechos y que específicamente la hidroeléctrica tenía todos los planes de manejo, todos los permisos necesarios que eran dados por el Estado y que por lo tanto este era un proyecto de prioridad, ¿no? Y que relativamente no había el tema de una vulneración de derechos. Pese a estas acciones, el pueblo quichua siguió en pie de lucha, pues se declararon en asamblea permanente para seguir muy de cerca lo que sucedía con el río. Nosotros con las comunidades tomamos la decisión de tomarnos las instalaciones y sacamos a todita la gente, a todos los trabajadores. Se unieron todas las comunidades, y no solamente las comunidades, sino vinieron, ahí estuvimos ya con FENIA y con AIE, vinieron todas las organizaciones para parar todo eso. Sacamos a todita la maquinaria y ellos ya no pudieron construir la primera vez. Ya en 2019, la Corte Provincial de Pastaza resolvió dejar sin efecto la sentencia que en primera instancia fue emitida. La Corte decidió paralizar la ejecución del proyecto hidroeléctrico y también dejó sin efecto la autorización de uso del caudal del río. De la misma manera, revocó la licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente en el año 2018. En la actualidad, se siguen sumando esfuerzos para preservar y hacer que se respeten los derechos de la naturaleza y el uso sostenible del río. Entre las actividades sostenibles se destaca la práctica del turismo. Este río tenía o tiene una situación especial, que es uno de los ríos más limpios que tiene el país, y dentro de este también se desarrollan deportes extremos y también es un río netamente turístico, y toda esa zona que por donde que pasa el río Piatúa pues es una zona eminentemente de turismo comunitario, donde que cada una de las comunidades realizan diversas actividades y desarrollan este tipo de turismo. Se está trabajando es atractivos turísticos a las riberas del río. Me parece que hay más entre privados y entre comunitarios, hay unos 7 u 8, 9 atractivos turísticos en toda la ribera del río, como también hay comunidades, ¿ya? Hay emprendimientos personales y emprendimientos colectivos, o también emprendimientos comunitarios o emprendimientos privados, ¿ya? Entonces, las riberas del río es un potencial fuerte para el tema del turismo. Sin embargo, antes de que se comience también a realizar antes de que llegue aquí esa empresa y quiera realizar esas actividades, ya existía el turismo ahí. Y lo otro es de que es un río muy bueno, saludable. Las comunidades lo tienen como hay sectores hay sectores de sanación, ya lo tienen así, y también las comunidades utilizan para poder, en este caso, hacer el sustento diario, lo que es la pesca. Si uno se va ahí, justamente el restaurante o el bar donde que atienden ahí en el balneario de Río Piatúa, lo que se puede ir a pedir es comida local, y justamente la gente va a pescar al río y es para el sustento diario. Con estas bases, se concluye que los derechos de la naturaleza aportan significativamente al desarrollo del turismo sostenible a través de disposiciones constitucionales que regulen y controlen el lugar donde se desarrolla esta actividad. Si bien es cierto, el turismo no puede concebirse sin ningún impacto ambiental, pero se puede llevar la perspectiva de la protección de la naturaleza a tal punto que la integridad funcional de los ecosistemas naturales en el área de destino esté protegida hasta donde sea posible.
Todo esto con la finalidad de promover tipos de turismo que se basen específicamente en el mantenimiento de una alta calidad de experiencias culturales y naturales, pues se trataría de que el vínculo entre el éxito del turismo y la calidad ambiental sean muy fuertes. Por otro lado, no se debe olvidar que la presencia de una autoridad local que planifique y desarrolle el control, además de la inclusión de las comunidades, debe prevalecer en el proceso.